La República Democrática del Congo es una tierra donde antiguos misterios se esconden bajo selvas espesísimas, desde serpientes gigantes, más grandes que cualquiera que se haya visto, hasta especies desconocidas de simios que desafían toda lógica, desde árboles tenebrosos, que parecen sangrar como si estuvieran vivos, hasta piedras que generan electricidad de formas que la ciencia no puede explicar. Estos son 20 descubrimientos asombrosos encontrados en los paisajes espectaculares del Congo, que dejaron al mundo con la boca abierta. En 1959, un helicóptero sobrevolaba las densas selvas de la región de Katanga, en lo que hoy conocemos como la República Democrática del Congo. A bordo iba el piloto de la Fuerza Aérea Belga, Remy Van Lierde, un hombre famoso por su valentía y su increíble historial de vuelo. Lo que vio desde el aire era algo difícil de creer, una serpiente tan enorme que parecía sacada de una película de fantasía. Van Lierde calculó que medía entre 40 y 50 pies de largo. Su cuerpazo se extendía por la selva como una criatura de leyenda, mientras la tripulación no daba crédito a lo que veía. La serpiente levantó su cabeza a unos 10 pies del suelo. Una imagen que jamás olvidarían. Con rápidos reflejos, Van Lierde le tomó una foto, la única que existe de esta supuesta serpiente gigante. En el año 2021, unas fotos increíbles de la República Democrática del Congo mostraron una montaña llena de oro. Se dice que miles de personas de un pueblo llamado Lujiji, en la provincia de Kivu del Sur, corrieron al lugar y empezaron a cavar con sus propias manos y herramientas sencillas para encontrar oro. Pero este descubrimiento tan brillante también sacó a la luz las enormes diferencias sociales y económicas del país. A pesar de tener muchísimos minerales valiosos, el Congo sigue siendo uno de los países más pobres de África. La gente de ahí casi no ve ganancias, mientras que el dinero se va a los bolsillos de los más poderosos. Cuando las autoridades intentaron parar la minería para poner orden y cuidar el medio ambiente, la cosa se puso tensa por ver quién se quedaba con toda esa riqueza. Hay quienes dicen que si no se controla esta explotación, el país podría volverse todavía más inestable. Pero el oro no es lo único que brilla en las sombras del Congo. Ahora, vamos a conocer a un simio muy misterioso. En lo más profundo de la remota selva de Bili, al norte de la República Democrática del Congo, se esconde el misterio del simio de Bili, también conocido como el simio misterioso de Bondo. Lo describen como un chimpancé grandote que hace sus nidos en el suelo, y dicen que es más corpulento que los chimpancés que se conocen. La gente del lugar y los investigadores cuentan que se comporta de manera extraña y hace unos sonidos graves y profundos que lo diferencian de otros grandes simios. Quienes lo han visto dicen que parece una mezcla entre gorila y chimpancé, lo que ha hecho pensar que podría ser una subespecie desconocida. Aunque hay muchos relatos y la curiosidad sigue, no hay muchas pruebas científicas. Llegar hasta allá es muy difícil por lo densa y aislada que es la selva. Así que el misterio del simio de Bili sigue sin resolverse. Desde la República Democrática del Congo, se hizo viral un video donde unos aldeanos de la región de Kasai mostraban unas piedras que llamaron eléctricas. Eran unas rocas pequeñas, oscuras y con apariencia metálica que, al parecer, sacaban chispas y hasta prendían un foco cuando las juntaban. Esto, claro, llamó la atención de todo el mundo en Internet. En los videos, se veía cómo las piedras lanzaban destellos al golpearlas, como si fueran de metal incandescente. Sin embargo, los científicos e ingenieros no están muy convencidos. Dicen que podría ser una reacción química, que tuvieran baterías escondidas o que fueran de algún material conductor, pero no una nueva fuente de energía. Algunos creen que todo fue un malentendido o un truco, pero otros siguen intrigados con las imágenes. A pesar de todo el alboroto en Internet, no hay ninguna prueba científica que confirme que estas piedras eléctricas de verdad puedan generar energía. La Cuvette Centrale, que está en la cuenca del Congo y abarca parte de la República Democrática del Congo y la República del Congo, se la pasa inundada casi todo el año.
Ahí viven especies en peligro de extinción, como los elefantes de selva y los gorilas de las tierras bajas occidentales. En el año 2017, los científicos descubrieron que ahí hay unas 55.000 kilómetros cuadrados de turberas. Un área casi del tamaño de Inglaterra, aunque las turberas solo cubren como el 3% de la superficie terrestre. Guardan el doble de carbono que todos los bosques del mundo juntos. La Cuvette Centrale es el complejo de turberas tropicales más grande del planeta, con unas 30.000 millones de toneladas métricas de carbono, que es más o menos lo que Estados Unidos emite en combustibles fósiles durante 20 años. Este ecosistema, que casi no ha sido tocado, es súper importante para el clima. Pero si la turba se seca, todo ese carbono podría liberarse. Las nuevas carreteras, la agricultura y la tala de árboles amenazan con secar la tierra, lo que liberaría dióxido de carbono y destruiría el hogar de muchos animales. En 2019, se empezó a decir que podría haber petróleo debajo de las turberas, y varias empresas internacionales se interesaron, aunque algunos proponen formas más seguras de sacarlo. Los expertos advierten que cualquier cosa que se haga, por mínima que sea, podría causar un daño irreparable. El futuro de la Cuvette Centrale todavía es incierto. Ahora, vamos a un río conocido como el más oscuro del Congo. No te olvides de darle a la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si todavía no lo has hecho. De verdad que me ayudas un montón y te prometo que te traeré más contenido increíble. El río Rukki, que atraviesa las densas selvas de la República Democrática del Congo, es famoso por sus aguas oscuras, casi negras. Su color se debe a la materia orgánica disuelta, restos de plantas que tiñen el agua como si fuera un té muy cargado, dándole una apariencia sombría y misteriosa, con una cuenca que es casi 4 veces el tamaño de Suiza. El Rukki siempre ha llamado la atención de los científicos. En 2019, el investigador Travis W. Drake y su equipo estudiaron el río para entender mejor cómo funciona el ciclo del carbono en la cuenca del Congo. Descubrieron que el Rukki aporta casi el 20% del carbono orgánico disuelto de todo el sistema del río Congo, liberando un montón de dióxido de carbono al aire de la selva. Como el río fluye lento y el terreno es pantanoso, este carbono se queda atrapado. Pero cualquier cambio, como la deforestación o cambios en las lluvias, podría liberar cantidades enormes a la atmósfera, bajo su superficie oscura. El río Rukki sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de África Central, tanto para la ciencia como para la ecología. En la región de Kasai, en la República Democrática del Congo, la gente cuenta la leyenda de un depredador llamado el Kasai Rex. Dicen que se parece a dinosaurios como el tiranosaurio Rex o el gigantosaurio. Sin embargo, los expertos dicen que si un animal así hubiera existido en África, lo más seguro es que fuera de grupos como los espinosáuridos, abelisáuridos, alosáuridos o carcarodontosáuridos, porque los tiranosaurios nunca vivieron en ese continente. El primer avistamiento se reportó en 1932. Un sueco dueño de una plantación, llamado John Johansson, y su sirviente, supuestamente se toparon con la criatura mientras veían unos rinocerontes. De repente, un animal reptiliano gigante salió de entre los arbustos y atacó a un rinoceronte. El sirviente salió corriendo y Johansson se desmayó. Cuando despertó, dijo que vio a la bestia comiéndose al rinoceronte y la describió como rojiza con rayas oscuras. Algunos creen que pudo haber sido un lagarto monitor africano gigante que podía pararse en 2 patas, mientras que otros piensan que todo es un mito. Compararlo con los dragones de Komodo no tiene mucho sentido, porque esos reptiles solo viven en unas islas de Indonesia. El río Congo es el más profundo del mundo, llegando a unos 220 metros cerca de Pulmalebo y Bulu. En el Bajo Congo, los científicos lo descubrieron mientras investigaban por qué se estaban muriendo tantos peces de forma extraña. Los rápidos turbulentos del río, sus corrientes fuertes y sus cañones submarinos son como montañas bajo el agua.
que mantienen separadas a las poblaciones de peces y hacen que evolucionen de manera diferente. La investigación en el Bajo Congo empezó a principios de los 2000, cuando los científicos notaron que aparecían peces pálidos y ciegos, muertos o moribundos. En la superficie, descubrieron que estos peces sufrían del síndrome de descompresión, conocido como la enfermedad de los buzos, que pasa cuando hay cambios de presión muy rápidos que crean burbujas de gas en el cuerpo. Algo muy raro en animales acuáticos. Esto reveló que algunas partes del Congo son más profundas que cualquier otro río en la Tierra. Se conocen más de 300 especies de peces en el Bajo Congo, y muchas solo viven ahí. Los rápidos violentos y los canales profundos crean barreras invisibles que impiden que las especies se mezclen, lo que acelera su evolución. Este río extraordinario sigue siendo uno de los ecosistemas más complejos y misteriosos del planeta. ¿Te atreverías a explorar las profundidades del río Congo, sabiendo que ahí viven criaturas que evolucionaron en total oscuridad? Cuéntanos en los comentarios. En lo más profundo de las selvas de África Central, se cuenta de unos extraños árboles de sangre que, según dicen, sueltan una savia roja y oscura que parece sangre. La gente de la cuenca del Congo ha contado estas historias por mucho tiempo, advirtiendo a los viajeros que no se les acerquen. Tiempo después, los científicos identificaron árboles parecidos, como el Pterocarpus angolensis, conocido como el palo de sangre africano, cuya savia rojiza inspiró estas leyendas. Este líquido espeso puede irritar la piel y se usa en la medicina tradicional y para hacer artesanías. Pero los mitos locales dicen que estos árboles se alimentan de la muerte, o que en ellos viven espíritus antiguos. Algunas zonas donde crecen estuvieron ligadas a conflictos del pasado, lo que dio origen a historias de tierras malditas. Los investigadores que estudian estos árboles dicen que su resina tiene compuestos químicos muy fuertes que podrían ayudarlos a defenderse de insectos y hongos. Aunque las historias suenan a cosa de otro mundo, la apariencia impresionante del palo de sangre y su química nos recuerdan cómo la naturaleza puede hacer que la línea entre la ciencia y el mito se vuelva muy delgada. La República Democrática del Congo está pasando por una de las peores crisis de hambre del mundo. Más de 25 millones de personas no tienen qué comer, y casi 3 millones están a punto de sufrir hambruna. Años de guerra, problemas económicos y gente que ha tenido que dejar sus hogares han hecho que sea cada vez más difícil para las familias conseguir o producir su propia comida. La violencia ha afectado la agricultura, el comercio y los mercados, dejando a muchas comunidades sin una forma estable de ganar dinero o alimentarse. En las zonas de conflicto, es muy difícil que llegue la ayuda humanitaria, e incluso en lugares como la provincia de Tanganica, donde ya hay más paz. La falta de comida y recursos sigue complicando la recuperación. La economía también está en problemas. En 2023, la inflación llegó a casi el 23%, lo que hizo que los precios de los frijoles, la harina de maíz y el arroz subieran muchísimo, afectando a las familias que ya de por sí estaban en una situación difícil. Como casi 3/4 partes de la gente vive en la pobreza. El aumento del costo de vida ha dejado a muchos al borde de la inanición, mientras la RDC lucha con varias crisis a la vez: conflicto, inflación y hambre. Millones de personas viven en la incertidumbre. Es fundamental resolver estas causas para asegurar que la gente del Congo pueda sobrevivir y tener un futuro. En el corazón de la República Democrática del Congo, exploradores y cuentacuentos han hablado por años de una ciudad perdida llamada Sinj, que supuestamente se encuentra en algún lugar de la inmensa cuenca del Congo. Las leyendas locales la describen como una antigua y rica metrópolis, donde se creía que su gente tenía habilidades avanzadas para trabajar los metales y conocimientos que competían con los de otras grandes civilizaciones. La palabra Sinj viene del árabe y del suajilí, y significa lo negro. Antes se usaba para referirse a partes de África Oriental y Central, en los siglos XIX y principios del XX. Exploradores como Henry Morton Stanley y Richard Francis Burton quedaron fascinados con las historias de esta ciudad. Sin embargo,
nunca se haya encontrado ninguna prueba arqueológica real. Algunos estudiosos creen que la leyenda podría ser una mezcla de recuerdos de antiguos asentamientos comerciales, con un poco de exageración mítica. Hoy en día, tecnologías modernas como los mapas satelitales y el radar terrestre mantienen viva la esperanza de encontrarla. Pero Zinj sigue siendo uno de los grandes misterios de África Central. Hoy en día, los celulares, las laptops y los coches eléctricos son símbolos de modernidad, pero muchos de ellos dependen del cobalto, un metal clave para las baterías recargables. La República Democrática del Congo produce cerca del 70% del cobalto del mundo, pero su extracción suele tener un costo humano muy alto. La mayor parte del cobalto se saca del cinturón de cobre de Katanga, sobre todo en las provincias de Lualaba y Alto Katanga. Ahí, miles de personas, incluyendo muchos niños, trabajan en minas pequeñas o artesanales. Estos mineros se enfrentan a condiciones peligrosísimas. Les pagan muy poco y están siempre expuestos a polvo tóxico y a túneles que se pueden derrumbar. Los accidentes y los problemas de salud a largo plazo son muy comunes, y casi nunca tienen equipo de seguridad. La enorme riqueza mineral de la RDC también ha provocado corrupción, conflictos y desplazamientos. Para finales de 2023, millones de congoleños habían tenido que abandonar sus hogares por la violencia y los problemas económicos relacionados con la minería, mientras el cobalto alimenta las baterías que impulsan la innovación en todo el mundo. Quienes lo extraen suelen vivir atrapados en la pobreza y el peligro. Es muy importante reconocer este sufrimiento humano para que la transición hacia una energía más limpia sea de verdad sostenible. En los ríos de África Central y Oriental, se siguen contando historias de una extraña criatura conocida como el Dingo-Nek. Dicen que vive en los ríos que se conectan con la cuenca del Congo y el lago Victoria, y la describen como un híbrido temible. Mitad león, mitad reptil, con escamas, colmillos y una cola de pez. Las leyendas locales afirman que ataca a todo lo que entra en su territorio, por lo que se ha ganado la fama de ser una de las bestias de río más temidas de África. La leyenda apareció por primera vez en 1907, cuando un cazador llamado John Alfred Jordan dijo que se había encontrado con la criatura cerca del lago Victoria. Su historia se hizo más famosa cuando el explorador estadounidense Edgar Beecher Bronson la incluyó en su libro de 1910, Enclosed Territory, donde citaba a pescadores que juraban haber visto al monstruo, aunque nunca se ha encontrado ninguna prueba física. El Dingo-Nek sigue siendo una parte fascinante de la criptozoología africana, mitad mito, mitad misterio, y un recuerdo de las historias de exploración de la época colonial. Al este de la República Democrática del Congo, cerca del lago Kivu, se encuentran dos de los volcanes más activos de África, el monte Nyiragongo y el monte Nyamuragira. Ambos están en las montañas Virunga, que forman parte del sistema del Gran Valle del Rift. El Nyamuragira es ancho y de laderas suaves, mientras que el Nyiragongo es muy empinado y tiene un cráter profundo que a menudo contiene un gran lago de lava. El Nyiragongo ha hecho erupción al menos 34 veces desde 1882, a veces de forma continua durante años. Su lava es súper líquida y puede fluir más rápido que cualquier otra lava conocida en el mundo. En 2002, una gran erupción mandó lava hacia la ciudad de Goma, destruyendo miles de casas y obligando a unas 500,000 personas a huir. En 2019 y 2021 hubo más erupciones que volvieron a llegar a la ciudad, causando muchos daños y víctimas. La región también tiene otro peligro invisible, bolsas de dióxido de carbono, que la gente de ahí llama mazuku. Estas emisiones no tienen olor y se pueden acumular en zonas bajas, asfixiando a personas y animales si el viento no las dispersa. Juntos, estos peligros hacen que los volcanes de Virunga sean de los más peligrosos del mundo. ¿Te sentirías seguro viviendo cerca del monte Nyiragongo y el monte Nyamuragira, sabiendo lo activos y peligrosos que son? Cuéntanos en los comentarios, y no te olvides de suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes.
En la densa selva de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, vive uno de los animales más sorprendentes de la naturaleza, el okapi, el único pariente vivo de la jirafa, con su pelaje oscuro y aterciopelado y sus rayas de cebra en las patas traseras. El okapi está perfectamente adaptado para camuflarse en las sombras de la selva, lo que lo convierte en uno de los mamíferos más difíciles de ver en África. El okapi es herbívoro. Come hojas, brotes, frutas y ramitas, y puede consumir hasta 25 kilogramos de vegetación al día. Para obtener minerales, lame arcilla y a veces come excremento de murciélago. Las hembras suelen tener una sola cría que se puede parar a los 30 minutos de nacer, pero no defeca durante el primer mes para que los depredadores no la detecten por el olor. Antes, había muchos okapis, pero su población ha disminuido a más de la mitad en las últimas décadas. Su principal depredador natural es el leopardo, pero las mayores amenazas son la caza furtiva, la deforestación y los conflictos humanos. Ahora está en la lista de especies en peligro de extinción de la OICN, y es un símbolo de la frágil selva del Congo y de la urgencia de protegerla. En Abomey, Benín, se encuentra el antiguo Palacio Real del Reino de Dahomey, un lugar lleno de leyendas e historias que te ponen los pelos de punta. Fue construido en el siglo XIX, durante el reinado del rey Gesso, y era tanto su casa como un símbolo de su poder absoluto. Las historias locales cuentan que las paredes del palacio se mezclaron con aceite de palma, agua sagrada e incluso sangre humana, que dicen que provenía de docenas de sacrificios rituales. Gesso gobernaba con miedo y mano dura. Su reinado estuvo marcado por la guerra y una brutalidad ceremonial. Las tradiciones orales hablan de un trono que descansaba sobre los cráneos de sus enemigos vencidos y de caminos pavimentados con los restos de quienes se le oponían. Aunque los arqueólogos han encontrado restos de material orgánico en las paredes de tierra del palacio, no hay pruebas confirmadas de que se haya usado sangre humana en su construcción. Hoy en día, los palacios reales de Abomey, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un tesoro cultural y un recordatorio escalofriante del violento pasado de Dahomey. En lo más profundo de las selvas de la cuenca del Congo, se siguen contando historias de una criatura aterradora conocida como Kiji-Yaba-Fofi, o la araña gigante. Las leyendas locales describen un arácnido enorme, con patas que dicen que miden varios metros, que se esconde en madrigueras cubiertas de telarañas gruesas. Según los relatos de las tribus, la araña teje grandes telarañas en forma de cono entre los árboles para atrapar a sus presas pájaros, animales pequeños y, según algunos, hasta humanos. Los informes sobre la Jaba-Fofi vienen desde la época colonial, cuando exploradores y misioneros decían haber escuchado estas historias de los aldeanos en la República Democrática del Congo y Camerún. Quienes dicen haberla visto la describen como una araña café y peluda, con patas muy fuertes y colmillos capaces de dar una mordida mortal. A pesar de todas estas historias, nunca se ha encontrado ninguna prueba física ni un espécimen real. En las profundidades de las selvas de África Central, vive el pueblo Baka, una de las comunidades indígenas de la región, que ha pasado siglos en total armonía con la naturaleza. Se encuentran principalmente en el sureste de Camerún, el norte de Gabón y la República del Congo. Los Baka dependen de los recursos de la selva para conseguir comida, medicinas y refugio. Tradicionalmente son cazadores y recolectores, y practican el animismo, que es la creencia de que cada árbol, río y animal tiene un espíritu. Los curanderos tradicionales son muy importantes en la sociedad Baka. Actúan como intermediarios entre los humanos y los espíritus del bosque para asegurar la salud, la fertilidad y el éxito en la caza. La música y la danza también son fundamentales en las ceremonias para honrar a estos espíritus. A pesar de la presión de la deforestación y la vida moderna, muchas comunidades Baka siguen conservando su cultura y sus conocimientos ancestrales. Su profunda conexión con la selva es un ejemplo vivo de cómo la gente y la naturaleza pueden vivir juntos de forma sostenible. En el este de la República Democrática del Congo,
La zona alrededor del Parque Nacional de Virunga está marcada por dos imponentes volcanes, el monte Nyiragongo y el monte Nyamuragira. El Nyiragongo, que se eleva sobre la selva cerca del lago Kivu, es famoso por su enorme y burbujeante lago de lava, uno de los más grandes y activos del mundo. Sus erupciones, a menudo repentinas y devastadoras, han moldeado tanto la tierra como las creencias de la gente. Muchas comunidades ven el volcán como un lugar donde viven los espíritus, y cada erupción es una advertencia de fuerzas antiguas, enojadas por las acciones de los humanos. Cerca de ahí está el monte Nyamuragira, un volcán en escudo muy ancho que hace erupción con frecuencia, lanzando ríos de lava por las llanuras. Juntos, estos dos gigantes dominan el paisaje de Virunga, como símbolos del poder y el misterio de la naturaleza, para la gente que vive a su sombra. Los volcanes no son solo maravillas geológicas, sino seres vivos cuyo humor puede cambiar el destino de comunidades enteras. Si te gustó el video de hoy, por favor, dale un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.